La última vez que nos vimos Adelante. Sí, es que Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les queremos dar la bienvenida a todos los presentes y de manera muy especial a Monseñor Rodrigo Mejía Santander, jesuita colombiano que llegó a África por primera vez en 1964, pasó 20 años en la República del Congo, 14 en Kenia, 12 en Etiopía y actualmente se encuentra en Nairobi. Hoy viene a contarnos su experiencia con el pueblo africano y los retos de la evangelización de la mujer en África. Con más de 58 años viajando por África, dando retiros y el 100% de él dejando atrás prejuicios y para realizar los ritos hacia la comunidad. Luego de esta charla, él nos bendecirá a todos. Y ahora un breve saludo de la directora María Eugenia Restrepo Flores. buenas tardes, muchísimas gracias por la asistencia, pero especialmente a Monseñor, porque yo sé que él vino por Fe y Cultura desde muy lejos, y gracias a María Cristina Arango de Tobón, que es su sobrina, supimos que Monseñor estaba acá y él tan generoso nos brindó este espacio, porque pues para él estar en Colombia me imagino que debe aprovechar para muchas cosas personales. O sea que estamos muy agradecidos, vamos a disfrutar mucho de esta charla, vamos a aprender mucho y a todos muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Buenas tardes. El tema, como se anunció al comienzo, es los retos a la evangelización de la mujer, específicamente en África. Hay que explicar un poquito los términos de este tema. Reto no significa defectos necesariamente. La cultura es un reto, pero tiene muchos valores positivos. La noción de evangelización sí hay que explicarla un poquitico más, porque cuando yo me fui para la misión, la primera vez yo tenía 24 años, era jesuita apenas, había sido jesuita por 8 años nada más. Nos mandaban jóvenes porque querían ver si nos adaptábamos, si aprendíamos las lenguas, si la salud resistía, etc. Fue una decisión del padre general de los jesuitas después de la independencia del Congo, porque el Congo fue independiente en 1960, el Congo belga, cuya capital en ese entonces, ustedes seguramente estudiaron en geografía, era Leopoldville, pero hoy se llama Kinshasa. Y el padre general tomó esta decisión de hacer un llamado a Colombia, concretamente a los jesuitas de Colombia y a los jesuitas de Loyola, en España, porque había muchas vocaciones aquí y el problema era que todos los misioneros jesuitas y de otras congregaciones también eran todos belgas. Y naturalmente esto después de la independencia no ayudaba mucho para presentar
el rostro de la iglesia, una iglesia con rostro colonial. Entonces el padre general decidió internacionalizar la misión y para eso hizo el llamado a Colombia y a España. Hoy por hoy prácticamente 95% de los jesuitas que hay allá son africanos. Muy pocos son los misioneros extranjeros. Colombia mandó 12 al África y de esos 12 quedamos 2, nada más. Otros se enfermaron, algunos no pudieron con la lengua, otros inclusive dejaron la compañía de Jesús. De todas maneras, eso fue una experiencia que me permitió realizar una idea que yo personalmente tenía de ir al África desde muy pequeño. Yo tenía esa idea y después en el noviciado de ir a misiones extranjeras. Nosotros fuimos una familia muy bendita porque fuimos 11, yo soy el último de 11, pero de esos 11, 3 fueron jesuitas. Fuimos 3 jesuitas, 3 sacerdotes, mis 2 hermanos Gabriel. Pero entonces yo dije, hay que pagar una especie de impuesto por semejante generosidad, entonces yo lo voy a hacer. De todas maneras, cuando yo me fui, la idea de misión era muy distinta. Se podría resumir en 2 palabras: salvar almas. Seguramente ustedes han oído esta expresión. El misionero va a salvar almas. Había que entenderla bien. La misión era anunciar el evangelio, pero el objeto era convertir a los paganos, agrandar e implantar la iglesia, poner estructuras, parroquias, construir iglesias, de manera que la presencia de la iglesia fuera visible. Eso ya ha cambiado. Ha cambiado porque el Concilio Vaticano II redefinió la evangelización. Y el Papa Pablo VI, en su exhortación apostólica, la evangelización en el mundo de hoy, también redefinió qué es evangelización. Evangelización no es que la persona diga yo creo, la bautizamos, le damos los sacramentos y es la misa y ya es cristiano. Lo más fácil que hay en el cristianismo es venir a misa. Lo más difícil es perdonar. Y eso es donde ahora la misión se enfoca más, no tanto a acrecentar el número de católicos, sino a transformar la sociedad. Que la iglesia sea un agente, una levadura de transformación de la sociedad hacia valores evangélicos. Naturalmente, las conversiones son siempre bienvenidas, pero ya no es como antes. Yo recuerdo cuando mi hermano mayor se ordenó, uno de los regalos que se le hacía al nuevo sacerdote era una pequeña maquinita que se ponía en el dedo pulgar para contar, como hacen las azafatas en los aviones, para contar a los pasajeros. Aquello era para contar las comuniones, las confesiones y dar el informe a Roma. Era una concepción muy estadística, muy numérica del éxito de la misión, pero no era tan profunda. Y la prueba de que no era tan profunda es que hemos tenido unas sorpresas muy grandes en África. Por ejemplo, Ruanda. Ustedes han oído hablar del genocidio en Ruanda entre los Tutsis y los Hutus. En Ruanda la llamábamos la estrella de la evangelización, porque era donde más conversiones había habido. 62% de los ruandeses eran católicos, apostólicos, romanos, sin contar otros cristianos de otras confesiones. Y por eso se la llamaba la estrella de la organización. Y resulta que de la noche a la mañana, por un problema cultural, tribal, empiezan a matarse unos a otros, con un genocidio terrible que fue realmente un monstruo, que nos hizo reflexionar a todos qué hemos hecho, qué ha faltado. ¿Eran cristianos o no?
Eran cristianos, venían a misa, pero el domingo, pero el lunes se mataban. Y esa contradicción ha hecho que la orientación de la evangelización vaya más a profundizar que a adquirir número de católicos, a la calidad más que a la cantidad, a la transformación de la sociedad, de la justicia, del perdón, contra la corrupción, contra el odio, contra la violencia, que la sociedad encuentre en la Iglesia Católica un germen de cambio, de conversión, no a la Iglesia necesariamente, sino de conversión a la justicia, a la verdad, a la dignidad de la persona humana. Uno de esos retos es precisamente la condición de la mujer, porque dentro de la liturgización o sacramentalización, la mujer es la que más practica la religión. No cabe duda que numéricamente la mujer, en casi todos los países, la mujer es más religiosa, tiene más sentido de lo trascendente, por su condición de esposa, de madre, está más cerca a la dignidad de la persona humana, de la educación del niño, etc. Y sin embargo, socialmente, antropológicamente, la mujer se ha considerado de segundo grado, de segunda clase. A mí me tocó vivir el tiempo en que, al fin, en Colombia vieron la ley de que la mujer podía votar, pero antiguamente la mujer no podía votar en elecciones políticas. Había una discriminación muy seria. En África, este es un reto grave, un reto muy serio. Y por eso nosotros pensamos que la misión hoy es una misión transformativa, no es una formación, no es una publicidad, no es propaganda del Evangelio. Inclusive hay una congregación para la evangelización de los pueblos, hoy se llama así, pero se llamaba propaganda fide, o sea, hacer propaganda a la fe. Se ve que eso era como, se basaba en una teología que no estaba definida por la iglesia, pero era muy popular. Fuera de la iglesia no hay salvación. Entonces se trataba de que hubiera lo mayor número de la iglesia, porque todos los demás paganos se iban a condenar. Esa fue la teología, nada menos que del patrono universal de las misiones, San Francisco Javier. Y con esa teología él bautizó más de 300.000 personas en la India, en el Japón, con buena voluntad y con toda sinceridad y con gran celo apostólico. Y lo han canonizado, es el patrono de la misión. Yo digo que la primera conclusión es que a uno lo puede canonizar aunque la teología no sea muy sólida. A él no lo canonizaron por teólogo, sino por apóstol, por su celo apostólico. Pero realmente hoy se sigue más una frase del Papa Benedicto que se ha vuelto viral entre los teólogos de la misión, y que dice: la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Y eso es un gran reto hoy. No crecemos por presentir. Hace 2 días nada más hablando con personas, inclusive de mi familia, me dicen: no, es que la iglesia debería aprender más mercadeo para poder llegar a más gente y poder tener más aceptación popular. No, esa no es la misión. La misión hoy es vivir intensamente el Evangelio de tal manera que con nuestra conducta atraigamos. Si atraemos, la iglesia crece. Así creció al comienzo de la iglesia. No había WhatsApp, no había televisión, no había periódicos, no había imprenta, y había conversiones. Porque Tertuliano, un teólogo africano del norte de África, dijo: miren cómo se aman, miren cómo se ayudan, miren cómo tienen solidaridad. Ese grupo va a la gente. Entonces, esa es la orientación de la misión hoy. Y se ha encontrado que tal vez el defecto es que, por querer hacer más estadísticas,
hemos evangelizado individuos. Mientras más individuos haya, mejor. Pero no se trata de individuos aisladamente. No hemos tocado la cultura. La cultura es una mentalidad colectiva, no es solamente el individuo. Son cosas que la gente dice, todo el mundo piensa así, todo el mundo dice así, siempre hemos hecho así. Son creencias, maneras de pensar, opiniones que se dan por descontado, que como todo el mundo piensa así, no pasa nada. Un ejemplo claro es la esclavitud. ¿Cuántos siglos estuvo la esclavitud aceptada por todo el mundo? Era la cultura del dominio del Señor, heredada del Señor feudal y de los esclavos. Entonces se trataba de tratar bien a los esclavos, pero la esclavitud no se tocaba. Eso es el reto hoy, tratar de evangelizar las estructuras mismas de la sociedad. Y eso especialmente, en este caso, de la mujer. Porque la mujer es actor, es partícipe de la cultura, pero también puede ser víctima de la cultura. ¿Cuáles son, dijéramos, los retos en África? Primero que todo, África no es un país, es un continente. Cuando estudiamos la geografía hace 50 años, era muy fácil porque no había países, había colonias. África Occidental francesa, África Occidental inglesa, italiana, etc., portuguesa. Y ahí estaban aglomerados muchos países. Con las independencias se hizo el mapa de África. Y el mapa de África no lo hicieron los africanos. El mapa de África se hizo en 1886, 85, 86, en Berlín. Las potencias coloniales hicieron el mapa de África. Y muchas veces de una manera tan arbitraria que una misma tribu, con la misma lengua, quedó partida en dos, la mitad en un país y la mitad en otro. Y teniendo la misma lengua, la misma cultura, necesitan visa para pasar la frontera. Esas son cosas que han pasado en la historia, y eso no es muy lejano. Hoy por hoy, el África tiene 53 países, de los cuales 52 son reconocidos por las Naciones Unidas. Y el último que no está reconocido todavía es Marruecos, porque está en litigio, ustedes lo saben, una media de información, con el Sahara, la República del Sahara. Entonces, las Naciones Unidas no admiten un país cuyos límites están en litigio con otro. Tienen que resolver eso. Pero el país de África, el mapa de África sí se está haciendo. Por ejemplo, hay un país que apenas tiene 3 años, el sur de Sudán. Era Sudán, nada más. El país más extenso de toda África, porque coge gran parte del Sahara y gran parte del África central. Pero el norte era más árabe y más musulmán, el sur era más bantú, más africano y más cristiano. Entonces se dividieron y hoy tenemos el norte con la capital Khartoum y el sur con la capital Juba. Y ya eso trae muchos conflictos. Habrán oído ustedes sobre la guerra en este momento en Khartoum, que eso está en una violencia tremenda, porque el Islam se tiende a imponerse. O sea, en África no es uniforme. Muchas veces, alguna vez me sucedió que alguno de mis sobrinitos me preguntó que si yo ya sabía, que si yo ya había aprendido el africano, como si hubiera una lengua de África. La idea es esa: África es un bloque, y todos los africanos son negros, y en África son calientes, y en África hay malaria, y en África hay hambre, y eso es la percepción de la que da la más media, ¿no? Las redes sociales. Pero eso no se puede. Hay una cantidad de cultura, de diferencias, muchas veces dentro de un mismo país, entre las tribus del mismo país,
hay tribus de origen nilótico, que vinieron del norte de Egipto, hay tribus de origen nubiano, que vinieron de otra parte, y son completamente, la lengua es distinta, la manera de pensar es distinta, inclusive la morfología, la apariencia es distinta. Cuando uno llega le parece que todos los negros son iguales, pero a ellos les parece que todos los blancos son iguales, porque es la percepción generalizada. Por tanto, yo digo de lo que tengo experiencia, no puedo generalizar de que lo que voy a decir de los retos sea válido y verdadero en todos los países de la misma manera. Pero mi experiencia misionera ha sido, como lo anunciaron, en 3 países: en el Congo, 20 años, después en Kenia, 13 años, después en Etiopía, 16, y ahora otra vez en Etiopía, 8 años. O sea que es limitada, a pesar de que es muy rica, porque me hubiera podido dejar en un solo país todo el tiempo, pero por necesidades, movido de una parte a otra. Entonces, hay un proverbio camerunés que dice: la cabra, cuando la amarran para pastar, la amarran a una estaca, ¿no? Y ella de tanto pastar, forma un círculo donde ya se acabó la hierba. La cabra pasta alrededor de la estaca a la que está amarrada. Yo hablo de los países en donde he trabajado. Es de la cultura africana expresar las cosas con proverbios, con animales y todo simbólico. Si uno no coge el símbolo, no agarra el mensaje. ¿Cuáles serían entonces los mayores retos a la evangelización? El mayor reto de la cultura viene de la cultura, porque hoy se habla mucho de la inculturación, inculturar el evangelio, y eso sí se ha hecho en África en general, y en los países en que he hablado, en que he vivido mucho. En el Congo, por ejemplo, tenemos la misa del Congo, el ritual de la misa del Congo, aceptado por el Vaticano ya más de 20 años, desde hace más de 20 años, que la llaman la misa del rito zairense, porque el Congo en un momento se llamó Zaire. Y es un rito muy bonito, con una plegaria eucarística propia, con letanía, evocación de los ancestros, danzas alrededor del altar, inciensos, el rito penitencial después del Evangelio. Bueno, tiene sus propiedades. Es un rito largo, que es para domingo sobre todo, y no se celebra siempre porque es una cosa de fiesta. Eso es fácil hacerlo. Esa clase de inculturación es fácil, porque es externo, es social. Pero eso no quiere decir que el que está celebrando ese rito ya es cristiano adentro. Ese es el problema. Entonces, lo que cuadra con el Evangelio, eso se adapta. Y lo que no cuadra con el Evangelio, nos callamos, no decimos nada. ¿Por qué? Porque le responden a uno: usted es extranjero, usted no conoce la cultura, respete nuestra cultura. Y el respeto a la cultura puede ser un respeto asesino, está matando el mensaje. Yo creo que la cultura es una cultura de corrupción. ¿Cómo puede culturar el Evangelio en una cultura de corrupción? Es imposible. Cuando yo veo que hay cultura de violencia, ¿cómo puede culturar el Evangelio en una cultura de venganza? Ahí no se puede culturar el Evangelio, ahí también tiene que cambiar la cultura. Entonces viene el choque Evangelio y cultura, en la cual realmente, si se quiere evangelizar, hay cambio del Evangelio en la manera de presentarlo, no en el mensaje. Pero no podemos cambiar el Evangelio para que ellos sigan haciendo lo que quieren. Eso no sería la evangelización. Y eso realmente, por ejemplo, en el caso de la mujer, allá se practica mucho algo que me han dicho que inclusive aquí en Colombia algunas tribus indígenas lo practican,
que es la mutilación genital femenina, la aberración. Y eso, ¿cómo podemos hacer? A la luz del Evangelio eso no se puede aceptar. Lo hacen forzando a la niña, sin su consentimiento en nombre de la cultura. Y lo hacen las mujeres mismas. Ellas son las que practican la adoración. Y lo hacen en condiciones higiénicas, en las aldeas, al escondido, porque inclusive muchos países ya la han prohibido legalmente. Pero la cultura es muy poderosa, la hacen en escondido, con las consecuencias fisiológicas terribles que son trae, porque hay un hospital, por ejemplo, en Etiopía, que es el hospital de la fístula. Solamente atienden fístulas de la mujer, consecuencia de todas estas cosas. Uno hermano le dice, pero ¿cómo hacer eso? No puede ser eso. Es una contra la dignidad de la persona humana, sobre todo cuando uno ve la motivación cultural. Porque en la cultura hay motivación también. ¿Por qué hacen eso? Hacen eso porque dicen, con eso se disminuye el fuego, el instinto sexual de la mujer, y entonces será más fácil que la mujer sea fiel. Para disminuyendo el sexual drive de la mujer, quiere que ya se aseguraron que la mujer no va a tener tanta tentación de ir con otro hombre. Pero esa manera de asegurar la fidelidad es completamente antihumana, inhumana. Y uno dice, cambien eso, y si usted no entiende, esa es nuestra cultura. Esa clase de cultura no se puede respetar a la luz del Evangelio, tiene que cambiar. Es parte de la conversión cristiana respetar la dignidad humana. Más importante que aprender el catecismo de memoria. Para nosotros es importante cuando hay confirmaciones llamadas al obispo y el obispo examina a algunos niños a ver si están bien preparados. ¿Cómo los examina? Preguntándoles el catecismo. Y si responden bien, los confirman. Si no, no. ¿Cómo se manejan los niños en la casa? Eso no se pregunta. Ahí está el problema. Entonces, este reto es grande en los países, en todos los países, pero especialmente en el África Oriental, donde yo estoy, en Etiopía y en Somalia también, que es nuestro vecino, y en Kenia. Porque hay otro elemento cultural, que es la poligamia. Y entonces, claro, un hombre tiene varias mujeres, entonces quiere que sean fieles a él nada más, entonces esta es la manera de asegurarlo. Y esto nos viene de la cultura islámica. No es típicamente una cultura bantú, africana, dijéramos, del África Negra. Es el influjo del Islam del Oriente, en donde actualmente hay trata de blancas, y hay tráfico de personas, y hay esclavitud hoy por hoy. No forzada como en los tiempos antiguos, pero con engaño, con promesas. Si usted va allá, le pagamos el tiquete, usted puede ir a la Meca, Dios la va a bendecir, y cuando usted esté allá, usted consigue trabajo, y con su trabajo consigue el dinero para el tiquete de regreso. Y la gente sencilla, ingenuamente cae en esa trampa, van allá, y una vez que están allá, les quitan el pasaporte, y se vuelven trabajadores sexuales o esclavos, verdaderamente esclavos. Eso sucede en este momento. Y eso es un problema que no aparece necesariamente en los medios sociales, porque no hay fotos, no hay una evidencia externa que lo pueda soportar. Ese es uno de los retos grandes que tenemos. Pero ya dentro del de la vida normal católica, hay otro reto, que es el reto de la violencia doméstica. Este ya es más bantú, más negro, no tanto de la árabe, aunque tiene también influencia musulmana. Y es que el hombre, el marido, tiene que mostrar
externamente, socialmente, que él es el que manda, que él es el dueño de la casa. Y eso lo hace usando violencia física con su mujer. A tal punto que alguien me llegó a decir, uno de ellos, es que en nuestra tribu, el que no le pega a la mujer no es un hombre. O sea, allá va el machismo, hasta allá va. Entonces, realmente también eso es una causa mucho de divorcio. Y no solamente eso, sino que ha llevado a la proliferación de madres solteras. La mujer africana tiene el deseo siempre de fecundidad y de ser madre, pero no de casarse. Entonces, entran en una aventura hasta que ya están embarazadas, abandonan al hombre y entonces ya con un hijo por lo menos ya son madres. Y esto trae económicamente muchos problemas porque la mujer no puede subsistir solamente con su propio trabajo, tiene más retos después. También la poligamia es un reto. Esta va disminuyendo hoy, tiende a disminuir. ¿Por qué? La poligamia es una institución del África tradicional en la zona rural. El África tradicional no tenía ciudades, eran aldeas. El que tiene una mujer, la mujer trabaja en campo, es la primera parte. ¿Por qué la mujer es la que trabaja en campo? Porque en su mentalidad ellos dicen, la tierra es madre y es fecunda. La mujer también es madre y es fecunda. Se entienden entre ellas. Y el trabajo de la mujer vuelve fecunda la tierra. El hombre tiene otros trabajos, cazar, pescar, cortar la leña, construir la casa, eso es un trabajo del hombre. Pero cultivar es el trabajo de la mujer. Naturalmente, si en vez de una mujer usted tiene tres, pues tiene tres empleadas. Tiene tres que hablan, tres que cultivan. Entonces la poligamia es productiva en el África tradicional rural. Pero en el África moderna no, porque una mujer en ciudad, la poligamia en ciudad no es productiva. No hay trabajo para tanta gente y para tanta mujer, y entonces es el marido el que tiene que sostener a una mujer. Ya la poligamia se vuelve un reto financiero, un reto económico, en vez de un reto productivo como pasaba en el pasado. Y el problema en África es que tenemos las dos mentalidades. La África es una sociedad que todavía es 70% rural. Hay grandes ciudades. Yo vivo en Nairobi, 3,5 millones de habitantes. Una sociedad perfectamente moderna, con grandes edificios, muy buenas carreteras, con buenas calles, muy organizada. Y claro, esa gente que ya ha estudiado no tiene la mentalidad tradicional. Pero al mismo tiempo, si uno deja Nairobi, pues se le acaba el wifi, se le acaba el internet y entra a la África tradicional de nuevo. Entonces, hay muchas maneras de vivir en África hoy, pero la poligamia sigue siendo un reto. Naturalmente, algún misionero tuvo la brillante idea de presentar una solución, y era que, como en la Biblia dice que Salomón tenía no sé cuántas centenares de concubinas y que eso es palabra de Dios, entonces, ¿por qué no admitimos en la Iglesia Católica la poligamia? Ya, una solución muy sencilla. Al cambiar la Biblia y entonces ya. Muy Salomón. Sí, esos son retos. Pero hoy por hoy, en la parte positiva es que el África avanza a un ritmo de progreso material, educativo y espiritual, a un ritmo enormemente acelerado. Aquí nosotros hemos llegado a donde hemos llegado, pero hemos sido evangelizados 4 siglos por los españoles. Somos una sociedad que muy de lejos.
Hace 50, 60 años, el África estaba todavía en pañales, en la selva. Era prácticamente desconocida. Cuando ustedes leen las historias o los relatos de David Livingstone o de Stanley, los primeros exploradores del África, siglo XIX, los europeos conocían la costa del África, pero nunca penetraron, porque los que penetraban morían de malaria y no se conocía qué se podía hacer para la malaria. Y sigue la malaria siendo un reto, claro, pero hoy por hoy se puede tratar. Pero sin embargo, la gente sigue muriendo de malaria. La malaria es la enfermedad que más gente mata en el mundo, hoy por hoy. ¿Por qué? Porque mata mucho a los niños. Los niños no se quejan, tienen fiebre, o creo que es una gripa o alguna cosa, de acuerdo cuando lo traen ya no tarde. Sobre todo la malaria cerebral, porque no todas las malarias son tan mortales. Por eso, realmente el África, hoy por hoy, si ustedes van a África del Sur, o van a Nairobi, o van a Dar es Salaam, o van a Addis Abeba, en grandes ciudades, a Kinshasa, encuentran aglomeraciones urbanas modernas, buenas, etcétera, en donde hay colegios y hay universidades. En ese momento la mujer ya entra a participar de la educación. Y ese ha sido el gran paso que ha cambiado la situación de la mujer, y ya está cambiando la situación de la mujer en África, la educación. Antiguamente, ningún padre de familia mandaba a la mujer a la escuela. ¿Por qué? Porque la tenían como ser sirvienta de la casa. Pero entonces hubo una institución tradicional que obligó a cambiar la mentalidad, la dote matrimonial. El papá que posee la esposa, la niña que se va a casar, el marido tiene que pagar la dote de la mujer. Antiguamente eso era simbólico, o sea, se pagaba en animales, en frutos, una cabra, un cordero, etc. Las dos familias se reunían y a eso quedaba así. Pero hoy es nuestro negocio. Entonces, la niña tiene que estar bien educada porque eso le aumenta el precio a la dote. Y entonces, claro, una niña que tiene una carrera universitaria es carísimo. La dote va a dar resultado, no se casan. No se casan porque viven juntos, pero el Islam les prohíbe casarse cristiano, católico, por los católicos se pueden por los civiles, pero para ellos el matrimonio civil no significa mucho. El matrimonio católico ellos sí saben que es indisoluble. Entonces, los papás de la novia le prohíben al marido hacer ese matrimonio hasta que no pague la dote. Y a veces toman años para pagar la dote. Y eso hace que realmente es un obstáculo. Convencer a la familia que la niña no está para la venta, que no se puede negociar por el sector del matrimonio, que es otra cosa distinta. Estos son retos realmente que en las parroquias son ordinarios. Resultado, mucha gente buena, no solamente fiel a los sacramentos de la iglesia, sino también realmente practicando justicia y con buena visión, pero no se cansan porque la presión social, que todavía es muy grande, aún en el África moderna de las ciudades, es muy grande la presión del clan, de los ancianos del clan. Y los ancianos pueden que no vivan en la ciudad, los ancianos están en la aldea, pero la aldea sigue siendo, hasta el día de hoy, el punto de referencia cuando hay un conflicto, cuando hay una fiesta, un nacimiento o un matrimonio. Entonces, esa presión de la tradición para ganar el dinero de la dote frena el sacramento del matrimonio. Entonces, ahí hay que imaginar, tener una creatividad pastoral para reemplazar estos ritos y estas cosas culturales
no para suprimirlas necesariamente, sino para reemplazarlas en algo que sea más expresivo simbólicamente, como era al principio, y progresar sin abolir, progresar transformando. Esto es también otro de los grandes retos de la mujer. Sin embargo, en este campo, precisamente la parte positiva de este reto es que hoy por hoy la mujer tiene la primacía casi en la educación y se encuentra en las universidades llenas de jóvenes, de muchachas que son perfectamente competentes, profesionales, y eso trae mucho progreso para el país. Un caso concreto es el caso de una señora que ya murió, Wangari Maathai se llamaba, y se supo que el gobierno quería el Nairobi, había un bosque cerca de la ciudad, casi en el centro de la ciudad, un enorme bosque natural, y lo querían tomar el gobierno para hacer edificios. Y esta señora se levantó contra esa decisión, contra ese proyecto, hizo su propaganda, lo explicó al público y ganó la causa, y el gobierno no pudo tomar este bosque que hoy por hoy se ha vuelto una de las grandes atracciones de Nairobi para las mismas familias. Ir a pasear por ese bosque tan grande. Se expulsó de Nairobi. Esta mujer, Wangari Maathai, por eso ganó el Premio Nobel de la Paz, por su contribución a la ecología y al respeto de la naturaleza. Hay una cosa que nos anima, y es que en África, a pesar de todos estos retos, hay un gran valor fundamental, y es la comunidad. Yo diría la gran diferencia entre la mentalidad cultural europea o americana, nórdica, digamos, del hemisferio norte, y de la cultura africana, no es el color de la piel, es la mentalidad que es más cruel. En el norte, lo que cuenta es el individuo, los derechos del individuo, la privacidad, la confidencialidad, el respeto al derecho a la propiedad privada, la privatización. Esos son los valores fundamentales de la sociedad occidental. Y eso vino bajo la influencia ya al fin, después de la Revolución Francesa, de la filosofía de Descartes en Francia, que con su famoso principio, pienso, luego existo. Eso es una manera de empezar la filosofía. El punto de partida de la filosofía soy yo, no es la comunidad, no me importa si los otros piensan, no me importa si los otros existen. Yo pienso que no existo. En cambio, en África hay algo que se ha formulado ya, a lo mejor ustedes han oído la palabra, el Ubuntu. El Ubuntu es distinto. Somos, luego existo. Yo soy miembro de un grupo, luego existo. Es mi realidad. Mi identidad es ser miembro de un grupo. Sin ese grupo, yo no tengo identidad. El grupo me da la identidad. Y el grupo puede ser el clan, puede ser la tribu, puede ser la nacionalidad. Pero el punto de partida es mucho más social. Es interesante saber que en África nunca, en el África tradicional, existió la pena de muerte. En ninguna tribu. Entonces, ¿cómo se castigaba? ¿Cómo se hacía la mayor pena? No había prisión. Entonces, ¿cómo? El aislamiento. Cuando había una persona que se declaraba culpable, antisocial, indeseable, el grupo la rechazaba. No le compramos, no le vendemos, no le ayudamos. Y este aislamiento es peor que morir para los africanos. O sea, esta mentalidad que tiende hacia el bien común espontáneamente, aunque haya corrupción para eso, porque la corrupción se puede instalar en esa mentalidad también, pero de todas maneras ya es un valor que va contra el egoísmo, contra el egocentrismo. Nuestras sociedades occidentales son muy competitivas
Y ya se nota que este virus de la competitividad se está infiltrando en la educación, hasta tal punto que allá se publican los resultados de los colegios y escuelas secundarias en los periódicos. Y los 10 primeros estudiantes de cada promoción, de todos los colegios, van en la primera página. Y se ha dado el caso de muchachos o muchachas que han cometido suicidio porque no fueron en el primer puesto. Hasta allá debe llegar eso. Es una cosa que va contra toda la mentalidad. El individuo es el que cuenta, no. El individuo lo hacemos en él, el pionero, el grande, el que empezó solo. No. Hay una especie de icono que aparecía aquí en la revista Times, aparece en la contraportada siempre la propaganda de Marlboro. Es un vaquero, un cowboy, solo, humano. Entonces decimos, cuando hay un padre que no puede trabajar en equipo con los demás sacerdotes porque él es el mero, como se dice, pues ese es el cowboy, ese es el hombre tambor. Pero eso resulta de una mentalidad. Entonces, la noción de bien común es muy fuerte. A veces hay cosas bellísimas en esto. Yo en un momento me ocurrió que me trajeron unos niños en tiempo de hambruna en Etiopía, porque la hambruna es un reto para todos, mujeres y hombres, pero sobre todo los niños. Y había unos chiquitos y entonces estábamos distribuyendo comida, pero ya comida preparada, dándoles un almuerzo. Y uno de los niños se metió el arroz en el bolsillo, comió un poquito y el resto se lo sirvió en el bolsillo. Y le digo, ¿cómo hace usted eso? Es con mi hermanito que está en la casa. Eso es increíble. Ahí tiene la noción de comunidad, es muy fuerte. Tanto que se cuenta la anécdota, yo no sé si será verdad o no, pero a mí me la contaron, de un viejito que no se quería ser bautizado, el misionero, el único que rechazaba. Hasta que un día parece que el catequista le habló y el catequista llamó al padre. El viejito se quiere bautizar. Yo le hablé claramente y se convirtió. Y acerca, venga el domingo y lo bautizó. El padre fue el sábado por la tarde a dormir en el pueblito para estar listo. Y lo primero que hizo fue ir a visitar al viejito. Oh, viejito, aquí usted decidió que se va a bautizar después de tantos años de lucha. Y el viejo, no, padre, yo no, francamente me decidí que no me quiero ser bautizado. Ay. ¿Por qué? Pero si el catequista le explicó, el catequista le dijo que le había explicado a usted. Y el viejo respondió, precisamente por la explicación que me dio el catequista, no me quiero bautizar. Porque el catequista me dijo que si yo me bautizo, me voy para el cielo. Y yo no quiero ir al cielo. No quiero ir al cielo, padre, porque cuando los misioneros llegaron, ya mi papá se había muerto, mi abuela se había muerto, mis tíos se habían muerto sin bautismo. Ellos están en el infierno. Yo no conozco a nadie en el cielo. Yo creo que están con ellos en el infierno. Y sin darse cuenta de definir lo que era el cielo, que es estar en unión y amor con los demás. O sea, ese valor nos da, es una fuente de energía. Una fuente de energía que uno no encuentra muy fácilmente fuera de África. La solidaridad muy limitadita, el perdón muy limitadito, la misericordia muy limitadita, pero el egoísmo es tremendo, el individualismo es muy grande. Y eso es lo que nos da esperanza de que ahí sí se puede empezar una evangelización más seria. Esto es más o menos en cuanto a este tema de la situación de la mujer. Este servicio común, esta noción de comunidad, hace que las vocaciones a la vida religiosa, pues, particularmente, especialmente de las mujeres,
sean especialmente numerosas en África en este momento. En donde yo vivo es un barrio de Nairobi que se llama Karen, es parte de lo que fue la plantación de Karen Dixon, una plantación de café que dio origen a una película que hace unos 20 años Africanía, aún en África. Ahí vivo yo, en esa parte, es bellísimo. Después de tantos años, ya me ha tocado vivir en un jardín. Pero en esa región, los británicos criaban mucho los caballos, a los británicos les gustan mucho los caballos, ¿no? Y hay carreras de caballos y todo eso. Pero hoy se ha vuelto el lugar donde está la Universidad Católica, de la Conferencia Episcopal, y hay otras universidades de los religiosos, y los maristas tienen el Instituto de Psicología, nosotros tenemos un Instituto de Espiritualidad. El resultado es que por esos institutos se han traído muchas religiosas para la formación, hasta el punto de que cuando a mí me mandaron a ese barrio, en la parroquia que yo estaba, me dijeron, lo mandaron a Cali, allá no hay sino caballos y monjas. Porque en realidad hay 126 casas religiosas en ese barrio, de estudiantes religiosos, y la vida religiosa escoge muy bien, y es un gran servicio. Eso es la parte de la iglesia que realmente atrae. La iglesia es conocida y reconocida por sus servicios sociales, escuelas, dispensarios, centros de promoción de la mujer, talleres, escuelas técnicas, etc. Eso es evangelización, eso es parte de la evangelización. No es un truco para que ellos se conviertan, no, es un servicio para la comunidad. Y eso ya es una motivación mucho más profunda. Cuando un pensador ruso, Nikolai Berdyaev, cristiano, ortodoxo, cristiano, escribió una sentencia, una frase que lo dice todo. Si yo busco mi propio pan, tengo una preocupación material. Pero si busco el pan, el mismo pan para otro, tengo una preocupación espiritual. Ahí es el brinco del servicio, el servicio al otro. Yo estuve hambre, yo estuve en aflicción, yo estuve desnudo. Eso es el centro del cristianismo. Y por eso, a pesar de todos estos retos, no nos dejamos desanimar, no nos descorazonamos, sino continuamos poco a poco, tratando de influenciar la cultura que después de todo cambia. La cultura cambia, es dinámica. La Colombia que yo encuentro hoy no es la Colombia que yo dejé hace 60 años, eso ya no existe. La cultura cambia en sí misma, entonces no se puede decir que la cultura es intocable, la cultura se reforma. Y eso es lo que tenemos, la estrategia pastoral de la misión es esa. Y especialmente enfocada a la dignidad de la mujer. Si después de esto tienen preguntas y si el tiempo, yo no sé. Lo mío es más de lenguaje que todo, pero si estuvimos siempre de hablar es el reto de la evangelización. En cambio, usted lo dijo 3 veces, el reto a la evangelización. ¿Eso tiene su trasfondo? Sí, claro, porque la evangelización traerá retos para nosotros, pero nosotros ponemos un reto a la evangelización. O sea, no podemos ignorar la dificultad. Hay que dar una respuesta conveniente, justa, siendo fieles al Evangelio y fieles al pueblo, como Moisés. Y yo quiero preguntar, la compañía en este momento está en África, yo le comentaba, pero yo pregunto, ¿nosotros estamos en Cali, Madre Beatriz, o dónde estamos? En África. Estamos en Nairobi, También en Nairobi. en Tanzania, En Tanzania, sí. en Camerún, en el Congo, Congo, ciertamente. en el este del Congo, que estamos en Kenia. Nairobi. A ver, Usted hablaba de Nairobi, se habla de toda la parte de la religiosidad. Ellos viven también con sus ritos y sus cultos, pero en el trasfondo, es decir,
Pues el hombre es esencialmente espiritual, y esa espiritualidad a través de los ritos, o sea, de las religiones. Entonces, ellos comunican propiamente la espiritualidad. Es decir, ellos se manifiestan, pero cuando entran, se entra, como se dice, a irles explicando muchas cosas del ser humano, para ellos entender realmente que tienen que ir a esa esencia del ser humano, para ellos, para poder impactar la cultura. ¿Cómo es ese choque, o ese choque que se presenta con ellos, o no? Bueno, el choque Porque ahí, como usted dice ahora, que la misa la hacen con sus ritos, ellos a través de esos ritos están mostrando su espiritualidad. Entonces, ¿cómo conjuga la espiritualidad que se trata de mostrarles a través del servicio, de la entrega, de la dignidad del ser humano, y que pueda entrar dentro de su ritualidad? Ese fue el mismo reto que tuvo que afrontar Jesús con su cultura. Los fariseos habían multiplicado los ritos, las rúbricas, y él les decía: esa no es la verdadera religión. La verdadera religión está en el amor, en el perdón, en la reconciliación, en la fraternidad. O sea que la iglesia ya, la iglesia está buscando que a través del servicio se viva realmente la espiritualidad. Exacto. O sea, que ser cristiano no es un rito, no es una devoción, es un cambio de actitud. ¿Sí? Yo quería preguntar, yo leí en alguna ocasión que estaban llegando muchos chinos al África y que ellos estaban asumiendo muchos trabajos, vistas como a la necesidad de progreso, pero que eso también estaba creando unas situaciones más complejas y más difíciles. Yo quisiera que tú nos ampliaras eso y nos comentaras qué has visto tú sobre eso y cuáles serían esas problemáticas. Bueno, eso es verdad. El África ha invadido el mercado, la China ha invadido el mercado africano. El primero, la invasión fue de Japón, de Vietnam, de la China y de Corea. Allá no se consigue un carro americano. Todo es Toyota, Nissan, Mitsubishi, Daihatsu, el mercado es oriental. Pero ahora los chinos ofrecen una ayuda, una colaboración mucho más eficiente que lo que ofrecía la Europa. Europa hacía préstamos de dinero para que hicieran los proyectos y ganaban de oro, porque no ayudaban, invertían. Y con los intereses que eran altísimos, a veces 20-30% del préstamo, entonces perdieron el mercado. Los chinos no se andan con esos contratos, ellos contratan de la manera más simple. Necesitan un tren, nosotros lo hacemos. No nos paguen nada, traemos todo, pero nos deja la administración por 10 años, por 15 años, la administración del tren paga el proyecto. Es como hacer el túnel y el peaje paga el proyecto. Entonces, ese ofrecimiento es más atractivo para el África, naturalmente, porque ahí son enormemente trabajadores. Cuando se le da un proyecto a los chinos, es 24 horas al día, día y noche. Lo primero que hacen son los galpones para los obreros. Y hay turnos de día y de noche, no paran. Y así han hecho maravillas de comunicación, de carreteras, de puentes, de túneles, de ferrocarriles. Ahora, culturalmente no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque los chinos que van allá no aprenden la lengua, no hablan inglés ni hablan ninguna lengua africana, ni se mezclan con la población. Entonces, no tiene ningún impacto cultural su colaboración. En ese sentido, no es tan peligroso. Pero el problema es que a la larga
esto no sabemos qué consecuencias puede traer ideológicamente. Entonces, ese es el interrogante por el momento. Que los gobiernos abandonen completamente la parte occidental y entren en una mentalidad tomando como modelo político la China, el comunismo, etc. Porque ese es uno de los peligros de la mentalidad social. La comunidad, muy bien, pero la comunidad del comunismo no ha sido un paso. Entonces, ese es el riesgo que muchos ven. Pero en realidad, los chinos acaban un proyecto y se van. Ellos nunca se establecen. No hay matrimonios con chinos. Y no es ilegítimo, sí hay en China. Hay negritos con ojos rasgados. Pero así estable no. Es completamente el agua y el aceite con la mentalidad china. Pero sí está este interrogante, más que todo del futuro. Y ha hecho reflexionar a las grandes inversiones del occidente, de América del Norte y de Europa, de la manera como ellos estaban invirtiendo. Porque la manera como ellos estaban invirtiendo no estaban ayudando, estaban haciendo negocio. En cambio, los chinos tienen una manera más modesta de vivir. Ellos están buscando trabajo, piden menos y lo hacen más rápido. De manera que es una gran tentación. Rodrigo, ¿cómo es la situación de la mujer ahora como profesionales en la universidad y todo? Tú dices que tú te fuiste hace 60 años y hace 60 años se estaba graduando la primera mujer en medicina aquí, una doctora Closman. Pocas odontólogos. Y hoy más del 50% de las facultades son mujeres en odontología, en medicina y todo. Y en la política hay algunas que, como para gobernadoras o para el Senado, ¿cómo lo ven? ¿En qué están las mujeres en ese sentido allá? Bueno, hay diferencias según los países. En los países de más influencia islámica, no, todavía está más atrás. Porque en los países islámicos la mujer sigue siendo segunda clase. Pero en los países más africanos sí, por ejemplo en Kenia y en el Congo y aún en Tanzania se encuentran muchos profesionales y mujeres en el parlamento. En Nigeria ha habido una mujer presidente, también en Mozambique hubo, o sea, hay realmente en Etiopía en este momento una de las mujeres presidente, claro que más que todo decorativa, el primer ministro tiene el poder, pero de todas maneras eso se ha logrado porque se ve que la mujer es competente y que ha tenido su educación. Entonces poco a poco esto sí se ha cambiado muchísimo. Además, ha ayudado a la Iglesia el hecho de que el Papa Francisco está haciendo lo mismo. O sea, él está ahora nombrado, por ejemplo, su secretario de Estado, el cardenal secretario de Estado, que es el cardenal Parolin. El subsecretario de Estado siempre había sido un cardenal en toda la historia de la Iglesia. Hoy por hoy es una mujer. Y naturalmente eso crea un choque contra los que estaban ambicionando ser subsecretarios de Estado. Y eso explica la oposición al Papa Francisco. Pero realmente las universidades están llenas de mujeres, y más aún crean una competencia que es muy sana, que es más que competencia, es emulación, porque tienen los mejores resultados, estudian más, son más disciplinadas y están más motivadas, sí podemos, y nosotros, por ejemplo, en teología, tenemos ya teología, hermanas religiosas estudiando teología, junto con los seminaristas en la universidad. Ahí no hay ninguna diferencia. Pero los mejores resultados de teología los tienen las mujeres y no los sacerdotes. Y eso crea un estigma. O sea que ahí hay algo que está cambiando muy positivamente. Monseñor, desde el punto de vista político, teniendo como referencia la democracia,
¿Cómo podrías tú explicitar cómo se vive esa dinámica en esos países? Bueno, positivamente, la democracia encuentra un terreno abonado en la mentalidad colectiva y en el bien común. Negativamente, la democracia se limita a la tribu. O sea, yo voto por el de mi tribu y entonces se vuelve tribalismo. En democracia está votando, pero entonces los partidos políticos se vuelven partidos tribales. Y eso no ayuda a la verdadera democracia. ¿Por qué hacen eso? Porque la distribución de la renta del país se hace a través de corrupción. Si yo tengo el hombre de mi tribu en una alta posición, él nos va a ayudar. Entonces, votemos por el nuestro para que nos ayude. Entonces, ahí hay una deformación. Hay democracia. Aquí no llama tribu, sino aquí Sí, y además la democracia es simplemente para el tiempo de elección. En elecciones se habla de democracia. Una vez que ya está el presidente en el poder, se acabó la democracia. La democracia es para elegir, no para gobernar. Y entonces tenemos el fenómeno del presidente se lleva 25 años en el poder, más de 25, como en Uganda, por ejemplo, en donde hizo inamovible. Que la Constitución fue llevada y cambia la Constitución. Y entonces está con un poder 35 años, con 35 años en el poder. Entonces, ¿cómo consigues? Pero le ayuda a la gente. Claro, distribuyó dinero. Y una vez yo me voy a decir que ya con un mundo que era tiempo de cambiarlo, y un viejito en su cuerpo dijo: no, padre, déjelo que ya se enriqueció. Si comió otro empieza a enriquecer, limpió. tiene mucho sentido que ¿cuántos idiomas hay entonces en el África? Se calcula que son 4.000. Porque cada tribu tiene su imagen, su idioma. Yo, por ejemplo, cuando a mí me nombraron obispo, yo ya había aprendido el amárico, que es la lengua, después del inglés, el de Etiopía, la lengua más común. Pero me mandan a una diócesis al sur, donde no hablaban el amárico. Entonces, yo pregunté cuáles son, había 14 lenguas en la secretaría. Y lo que tocaba aprender a leer la misa, ¿no? Sin entender, simplemente a leer, pronunciando correctamente la misa en 4 de ellos, 4 principales. Pero yo lo entendí. O sea que cuando yo le decía a la gente: este es el misterio de nuestra fe, el misterio era para mí. Señor, quiero preguntarle algo en relación con su identidad. Ellos se han sentido siempre, claro, subvalorados, desconocidos, marginados por todo lo que han vivido. ¿Cómo ve usted que va ese proceso de valoración de su propia identidad? ¿Se sienten orgullosos de su identidad dentro de su país y después no? ¿O se sienten más orgullosos de su identidad cuando salen de sus países? A mí me llama la atención que algunas veces ellos no dicen: vi una señora negra, sino vi una señora de mi color, pero no pronuncian la palabra negro. Entonces, no sé, yo pienso, ¿será que todavía tienen ese complejo? Que es un proceso que están viviendo apenas, o que se han fortalecido, al contrario, se ha fortalecido mucho esa valoración de su identidad? Bueno, esa reacción es típicamente es típica de los negros que viven fuera de África. Eso es lo que hay que tener en cuenta, porque son minoría y han sido marginalizados. Pero en África todo el mundo es negro.
Entonces, no hay ningún problema. Desde el plan, desde el plan. Ahora, hay otra cosa que sí es muy importante. Ellos quedan muy orgullosos de su raza, de su tribu, de sus valores y de la ausencia de ciertas cosas que el occidente está padeciendo, ¿no? Entonces, pero por otra parte, ellos reconocen que les falta más disciplina, más orden, más método, y que el blanco tiene esos valores. Ahora, hay una generación, creo yo que en todos los países sucede eso, de los jóvenes, hombres y mujeres, que van a estudiar al extranjero, a Europa o a Estados Unidos. En África hay más Europa que Estados Unidos, porque al fin y al cabo África queda abajo de Europa, ¿no? Y entonces se europeiza, y ya hasta volverse extranjeros dentro de su propia cultura. Pero eso se trata, hay un movimiento muy fuerte que se llama la negritud. Y la negritud trata de mostrar los valores de ser negro como raza, como cultura, y de ser inclusive. Desde el punto de vista de organización, nosotros ponemos mucha atención en ese movimiento porque ahí hay valores positivos. Pero es la ambigüedad, ¿no? Pero la reacción aquí sí es esa, la reacción es más bien moreno, porque yo no soy negro, yo soy moreno, de color. En África del Sur sí pasa eso, porque la falta hay, porque huele la falta hay. Entonces no los llaman negros, es color, de color. Ya no hay apartheid, ya con eso Mandela se desarrolló, pero sí hay esa reacción. Yo quiero preguntar sobre, hay grupos, me imagino, de mujeres que ya están en la política, que están luchando contra ese problema de la mutilación de la mujer. Eso no está. O las mujeres africanas no les interesa eso. Bueno, el gobierno, por la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de la presión de los derechos humanos, ha prohibido. Pero el político, como que lo vive localmente, si empieza a hacer mucha campaña, se vuelve impopular. Entonces prefieren no tocar el tema. Es la iglesia la que toca, y son las hermanas, las religiosas, las que más están empeñadas en esto, ¿no? De manera que es muy difícil el problema. Sí. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingreso de los países africanos? Bueno, la primera son los recursos naturales. El Congo, por ejemplo, es el país más rico de toda el África. Tiene oro, cobalto, uranio, coltan, tiene cobre, diamantes. Bueno, eso es increíble. Y es el sur de Francia, porque todas las potencias extranjeras que explotan eso están ahí y quieren sacar su tajada. Y no les interesa que haya pasión, porque al río revuelto, ganancia de pescadores. Ese es un plan. Pero también produce mucha agricultura. En Zimbabue era el granero de la Gran Bretaña, antes de que Mugabe terminara con las haciendas. Kenia exporta café y produce muy buen café. Etiopía, por supuesto, porque es la cuna donde el café se cultivó. Hay la agrícola. Y Sudáfrica es más industrializada. Kenia y Sudáfrica son los dos países más industrializados del África. Y exportan inclusive frutas, mucha fruta a Estados Unidos, a Europa sobre todo. El banano, el aguacate, también tienen los horizontes que tienen aquí. Pero la mayor industria, la más que hay que mencionar, sobre todo en Kenia y en Etiopía también, en Tanzania, es el turismo. África vive mucho del turismo.
porque tiene muchas bellezas naturales, muchos parques nacionales, la fauna, los animales, los parques nacionales, el Kilimanjaro, la montaña, en Etiopía las iglesias coptas, subterráneas de una sola pieza, monolíticas, todo aquello tiene un cierto atractivo y atrae mucho también a los antropólogos. Hay un turismo antropológico, porque hay costumbres, mentalidades muy distintas, de tribus muy distintas que no se han estudiado. Por ejemplo, la tribu que me tocaba a mí en el vicariato que me asignaron, era de aquellos que se abren el labio abajo y se pone un disco. Yo no sé si ustedes han visto. Y eso se alarga, a veces el disco se alarga. Señor, yo he oído que aquí en Colombia al principio cuando empezaron a traer los afros, los llamaban etíopes y guineos, de ahí pues el nombre de los plátanos, pero que no les decían negros, eso es relativamente mucho más reciente. Eso obedece al Imperio Romano. En el Imperio Romano todos los negros eran llamados etíopes. Y en la Biblia también, cositas son etíopes, pero no necesariamente de Etiopía, podían ser etíopes de Sudán. Hay un jesuita predecesor de San Pedro Claver, el padre Alonso de Sandoval, que publicó un libro editado y impreso por la Presidencia de la República aquí en Colombia, de instaurar la etíope salud, de la salvación de los etíopes. Aquí no vino ningún etíope como esclavo. La esclavitud sí existió en Etiopía, pero por los árabes en el Océano Índico, hacia el Medio Oriente. Los que vinieron aquí vieron lo que se llamaba el Golfo de Guinea, que también por eso vivieron muchos del rey del Congo. Tenemos muchas palabras que vienen de los dialectos de ellos, de un árbol de la costa que llaman boca. En Montería existe ese árbol. Y lo que nosotros decimos, usted sí, como una persona que está muy bien vestida y como muy vistosa y muy pintada, es un monicongo. ¿Qué es un monicongo? Moni es una deformación de la palabra mani. Mani Congo es el rey del Congo. Lo sacan en el carnaval. Sí, exacto. Yo siempre en la historia, en su historia, porque me imagino que todos los países tienen su historia, saben porque que hubo barcos que robaban a su gente y que las tienen en estos continentes, pues, por ejemplo el continente americano. Ellos hablan que tienen aquí pues raíces, pues eso sí lo hablan ellos en su historia. Claro, que se hacen tesis pegados sobre eso. Sí, Sí. Ellos de la esclavitud no va a pasar en nada. Claro que también saben que fueron los bancos los que pagaron los estados, pero ¿a quién se los pagaron? A ellos mismos, a los reyesuelos que vendían a los enemigos. pero no eran muchos que los barcos que llegaban y robaban a la gente del litoral, pues todos eran como del litoral, eran como del lado de la playa, no del centro. El mercado era en el litoral porque, como dije, en el interior no se vendían esclavos. Pero los esclavos que se vendían en el litoral no vivían en el litoral. Habían sido capturados para venderlos. O sea, ellos mismos Esclavizaron a su gente. algunos sí, por ejemplo, el caso de Josephine Paquita, la sudanesa, que está canonizada, Santa Josefina Paquita, por esclava de Sudán, 5 veces la vendieron y acabó de religiosa en Sudán. Pero ella murió en Italia, en la casa madre de las canosianas, de las hermanas de Canosa, y es una gran santa y fue vendida 5 veces, torturada. O sea, hay distinto, esa es una esclavitud ahora. La esclavitud no había capturado, nunca pagaron nada.
era capturado. Esa es la que usted dice. Los otros sí pagaban y daban cosas y entraban en corrupción con las autoridades locales. Monseñor, usted ha recopilado sus memorias y ha dejado por escrito esos testimonios tan valiosos de su experiencia evangelizadora en África. Pues yo digo que todo el mundo quería. Yo digo que estoy muy joven todavía para eso. Pero yo no soy viejo, tengo 85, sería una larga experiencia de mundo. Ustedes buscan